Hoy cumpliremos nuestra última cita con nuestro Mundial de Boxeo, que al principio la gente estaba como medio enredada, pero al final yo pienso que a la gente le gustó, ¿no? Sí, Nuestras sí, ocurrencias, sí, ¿no? sí les gustó, pero hay gente que todavía... Que todavía está enredada. La otra vez vi uno de los videos que habíamos subido de los octavos de final que salían ahí y dice tipo, qué mal envejeció este video. Y yo le pongo, dije, ¿por qué? Dije, porque no pegaron ni un solo pronóstico. Ahí a la Dije, vida. pero es que estos no son pronósticos de fútbol. Pero Lo que pasa es que esta serie de programas, hay un cibernauta que se llama Alexis Enrique Castro, que lo definió muy bien. Él dijo, esto es lo mejor del futboxeo. Una manera en que nosotros, que somos de boxeo, imbuidos como está todo el mundo en la fiebre del fútbol, pues oye, no nos íbamos a quedar sin. imagínate que hubiera de verdad fútboxeo. Dije, mete un gol, pero después tiene que noquear a un tipo. Así como, Bueno. tú sabes que hay ajedrez, boxeo, Sí, ¿no? claro, cómo no. Bueno, fuera Sí, bueno. todo eso lo pasamos una vez en el programa. Así. Bueno, entonces llegaríamos aquí entonces ya a las semifinales, Juan Carlos, ¿no? Así es, así es. A ver, ¿cuál sería? No, vamos a empezar con los cuartos de finales. Habíamos quedado en los cuartos de Sí, finales. Francia con Japón. Bueno, un juego durísimo por la trayectoria de ambos, pero con un Japón con una ventaja muy marcada. Así es. Con lo que ha logrado a través de la historia los grandes campeones mundiales de Japón. Bueno, no es que Francia no los haya tenido, por supuesto que los ha Pero tenido. Japón ha tenido más. Pero es que mucho Japón antes, durante y después. Así porque es. actualmente Japón es una potencia. Exacto. No, Francia no se le compara, boxísticamente Así es. hablando. Estamos Sí. hablando a los que están medio enredados. Estamos hablando boxísticamente. No, yo creo que el triunfo es muy claro para Japón. Ok, el segundo. Entonces clasificaría a Japón para semifinales. Así es. Entonces, Panamá contra Estados Unidos. Ahí sí nos tocó, como tú dices, bailar Bueno, con la nos más tocó fea. bailar con la más fea, a pesar de que Panamá en su historia tiene triunfos importantísimos sobre boxeadores estadounidenses. También hay muchísimos triunfos estadounidenses sobre panameños. Creo que Panamá hizo un papel honrosísimo, pero al final pues se cumplieron los pronósticos, caímos ante Estados O Unidos. sea que las primeras semifinales serían Japón contra Estados Unidos. Wow, buena. Bueno, entonces, otro equipo, un equipo que llegó porque tuvo suerte en su enfrentamiento fue Escocia, pero incluso llegó más lejos que Inglaterra, imagínate. Imagínate. Sí, pero tú sabes que eso es por sorteo y por Claro. sorteo. Y les tocó contra México, así que Bueno, de ahí no pasa. si nosotros bailamos con la más fea peleando contra Estados Unidos, imagínate Escocia, Así. México, contundente, sólido, fuertísimo, México. Y el último cuarto de final, Argentina contra Colombia. Bueno, una cuarto de final con sabor a América Latina, con grandes ejecutorias de lado y lado, dos países muy vinculados a Panamá, tanto Colombia como Argentina. El primer campeón mundial colombiano se coronó en Panamá y Argentina y Panamá en el boxeo han tenido muchos enfrentamientos, pero los más importantes, diría yo, han sido las conquistas nuestras en Argentina. Con Luis Ibarra cuando derrotó a Santos Laciar, por ejemplo, Pelenchín. y Pelenchín cuando le ganó en el Lunapar a Jonathan Víctor Barros, pero son muchísimas más. No, ahí ganó Argentina. Argentina en un gran partido se ganó a Colombia. Entonces sería la segunda semifinal México versus Argentina. Ok. Ok, entonces vamos a empezar, Daniel. Japón contra USA. Esto sería como un dream match, ¿no? Como una batalla de ensueño entre dos de los países que históricamente más han dominado el boxeo. Y una final anticipada, diría yo, ¿no? Porque Japón y Estados Unidos siguen siendo hoy día, grandes eventos del mundo del boxeo se han dado en Japón, ¿no? Y sigue siendo un escenario emblemático, diría yo. Claro, Estados Unidos sigue siendo la meca. Desde que el boxeo cruzó el charco de Inglaterra a Estados Unidos es la meca. Una meca que ha cambiado, porque en algún momento fue Nueva York, Luego Las Vegas, después Las Vegas y así. Atlantic City en algún- Atlantic City en algún momento. Sí, correcto. Así es. No, pero Japón, Estados Unidos, juegazo, pero Estados Unidos. Y la otra semifinal, México versus Argentina. Bueno, para qué decirle tanta historia entre esos dos países, pero México es México. Y México en una gran semifinal derrota a Argentina. Entonces la final que todo el mundo sabía, me imagino que se iba a dar Estados Unidos contra México, los dos países que más campeones mundiales han dado a través de la historia, por mucho.
las dos grandes potencias, Estados Unidos y México. Estados Unidos a nivel general, México llevando el estandarte de América Latina que nos distingue tanto a nosotros y del cual nos sentimos orgullosos de México. Gran final Estados Unidos y México, mexicanos al grito de guerra. Y bueno, para sorpresa del mundo, México triunfa sobre Estados Unidos. Ajá, me están llamando del bar. Un momentito. Me están llamando del bar. Nos dicen que le anularon gol a México. ¿Ah? Sí. No puede ser. Dice que hubo un grito homofóbico en el público. After review, ¿cómo? Sí, ganó Estados Unidos. No puede ser. Sí, así no me digas que gritaron lo que yo estoy pensando. Así es. ¿En serio? En serio. Y gana Estados Gana Unidos Estados entonces. Unidos. Sí, Bueno. es que al final salió que Estados Unidos tenía más de 500 campeones mundiales y México más de 200, así Sí. que como por 300 campeones. Bueno, yo soñé por un momento que México podía ganar, pero a mis hermanos mexicanos, bueno. Fue como el gol de Croacia, que es todo contra Portugal que le quitaron, ¿te acuerdas? Que le quitaron al final. Wow. Sí, Pero sí. bueno, así que Estados Unidos, Así es. campeón de nuestro mundial de futboxeo. Así es. Bueno, hemos cumplido entonces, y estamos terminando nosotros 48 horas antes de que termine el mundial de fútbol. Oye, ¿quieres que te enrede? A ver. El partido de tercer lugar entre Japón y Argentina. Tú sabes que el partido por el tercer No lugar le importa. siempre queda como en el ostracismo, pero, y mira que en el tercer lugar del Mundial va a ser que pudo haber sido una final en cualquier Claro, Francia-Inglaterra, ¿no? Exacto. Pero acá hubiese sido entonces Japón, Argentina. Argentina, Sí. chuleta. Ah. Por supuesto que yo iba a Argentina, pero bueno, Japón nos ganó. Japón. Nos quedamos con el cuarto Oye, lugar los tú- argentinos. Tú sabes que la gente, mira, ya ahora sí voy a hablar un poquito de fútbol porque hay algo curioso que pasa con este juego de tercer lugar, Ajá. que no sé si mucha gente lo ha comentado, pero yo lo he escuchado y estoy de acuerdo. Acuérdate que Messi y Mbappé todavía están peleando para ver quién anota más goles. Ajá, Y correcto. los goles del juego de tercer lugar también valen. Por supuesto, Entonces, claro. Mbappé va a jugar sin presión y Messi va a jugar con la presión de la final. O sea que de repente Francia se dedica a ese juego y que, ¿sabes qué? Vamos a jugar un juego ofensivo para ver si Mbappé gana. Pudiera ser. Porque ellos no le... ¿Tú crees que a ellos les importa que haya de tercero o de cuarto? No. Porque No, la no. gente dice que no, es que hay un premio un Sí lo hay, poquito no, sí mayor. lo hay, sí, el si tercero queda gana un poquito pero más, para, claro. para el nivel que manejan los jugadores de Inglaterra y Francia de salario, para ellos eso no es claro. motivación, ganarse de que un par de miles de dólares más. O sea, para ti, para mí o por cualquiera. Oye, Oye, por claro que favor. sí, pero para un tipo que ganan dije, $100,000 a la semana, eso Sí, no es. sí, Entonces, sería Sí, interesante. ni para Francia, ni para Inglaterra, ni para los que desfalcaron la DGI tampoco. Ellos Oye, ellos ganan mucho más. ¿Y quién habrá sido? Bueno, seguimos. Entonces, oye, bueno, recordarle a la gente también quería, Daniel, que el 25 de julio regresamos a las pantallas de Exactamente. RPC con boxeo en vivo. Tuvimos tú sabes, un espacio durante el Mundial. Me siento como esos boxeadores que han descansado Sí, bastante viene y con que ya ganas. quieren que suene la Sí, sí, campana, sí, hermano. así es. Hace mucho tiempo que no narramos. Imagínate Juan si Carlos. nosotros tenemos ¿En ganas. qué zona estamos, Juan Carlos? Por favor, sí. eso es una emoción grandísima. Imagínate si tú y yo estamos emocionados, imagínate Miguel Salerno que está ¿Cómo apenas no? empezando. ¿Cómo no? Oye, Juan, tenemos varios asuntos. Pero bueno, déjame terminar. ya, ok. 25 de julio, 8 de la noche por RPC. Desde Australia. Errol Spence. Pero ¿cómo así desde Australia si allá no sé qué lo hacen el cuestión, qué domingo enredo? en la mañana para que nosotros Bueno, la podamos ya lo ver. hemos explicado. Sí, así es. Entonces, Errol Spence contra Tim Tszyu, una pelea de difícil pronóstico porque... Pero si pronóstico- me llama Sammy preguntándome si es en la madrugada del sábado, ¿qué le digo? Que es en la noche, en la del, noche sábado del sábado de nosotros. No, pero Ok. porque Sammy dice que si es de sábado para domingo... Yo no sé, Y pero entonces, pero es sábado a las 8 de la noche. Y recuerden que es una pelea de muy difícil pronóstico porque no sabemos a qué Spence vamos a ver. Si es Spence de siempre, no debe tener problema con TCU, pienso Sí, yo. pero hace 3 años Hace que no 3 vemos años. a ese Spence de siempre. Exacto, así que- Anoche cuando veíamos en el programa Lo Mejor del Boxeo, Spence, desde que fue a Inglaterra con Kell Brook, Sí. que sobre Kell Brook estaba tú sabes, ese signo de interrogación de lo maltratado que había quedado con Gennady, ¿no? Exacto, así es. Pero la demostración que hizo con Thurman, no, perdón, con Porter. con Porter, con Sí, Sean Porter. peleón. ¡Wow! ¡Qué pelea! Oye, ahí escuché la voz de Bob Bob O'Connell, O'Connell, que así en es. algún momento estuvo. Así es. Saludos, Bob. De City Basketball. Exactamente. Así es. Así Bueno. que bueno, tus anuncios. Dani. Tengo unas cositas ahí, Juan. Bueno, ya he sabido, hace algunos días falleció José Legrá,
José Legrá, 2 veces campeón mundial del peso pluma, cubano, nacido en Baracoa, por eso le llamaban el Puma de Baracoa, pero radicado en España, donde echó raíces, donde se nacionalizó y bajo cuya bandera él ganó 2 veces el campeonato mundial del peso pluma. Fue un boxeador de esa escuela cubana que tuvo que salir de la isla por razones políticas a inicios de los 60, tras el triunfo de la revolución. Él, al igual que Mantequilla, igual que Ultiminio, llegó primero a México, pero después se fue a España. En España él, después que Saldívar abandonó el título pluma, él le ganó a Howard Winston, que es una figura importantísima del boxeo europeo, de Gales, era galés. Algunos piensan que Winston era inglés, pero en realidad era galés. Siempre hay confusión. Sí, paisano de Joe Calzaghe, del Orgullo de Gales. Tuvo un reinado corto porque perdió la primera defensa, pero después se volvió a coronar campeón mundial 3 o 4 años después, derrotando a Clemente Sánchez, el mexicano Clemente Sánchez, en Monterrey. Pero hay un aspecto ahí, Juan, que yo quiero compartir con ustedes. Quizás algunos no le han prestado mucha atención, pero en BoxRec, que es el sitio referencial de boxeo, Dios, se muestra que no es infalible, porque BoxRec pone como fecha de nacimiento de José Legrá el 28 de mayo de 1937. Yo pienso que esa no es la fecha. Yo pienso que la fecha es 1943, que es la fecha que no solamente aparece en Wikipedia. Cuando usted pone José Legrá, le va a aparecer 19 de abril de 1943, sino que también es la fecha que aparece en todos los anales de la revista The Ring. Okay. Nosotros aquí en Lo Mejor del Boxeo, en mi oficina, para ser más exacto, están todas esas memorias de la revista The Ring. Me puse desde hace 2 o 3 días a revisar. ¿Y de dónde habrá sacado BoxRec el otro? No sé de dónde habrá sacado eso, pero hay un aspecto, Juan, bueno, el Consejo Mundial de Boxeo puso 1943, Boxing Scene puso 1943, para Lo Mejor del Boxeo también en 1943. Pero hay un aspecto ahí, Juan, que si tomamos en cuenta que Legrá debutó como boxeador profesional en el año 60, es mucho más probable que hubiese nacido en el 43, porque tendría 17 años, exacto, cuando, ese tiempo que es la edad en la que debutaban los boxeadores. De haber nacido en el año 37, hubiera tenido 23 años cuando debutó, y yo no creo que eso haya ocurrido. Okay. Yo pienso, no sé qué pasó con BoxRec, qué certeza tendrá ese dato de BoxRec. Yo sé que para mí es difícil porque yo soy parte de BoxRec, pero si uno se equivoca hay que corregirlo. Algún editor puso esa fecha y yo soy de los que piensan que José Legrá, porque Legrá es contemporáneo con Laguna. Ellos son del 43, tu papá es del 42. No, aunque digo, sí, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que he dicho, pero no hay tanta diferencia entre el 37 y el 43. No, hay 6 años, Juan. 6 años. Hay sí. 6 años. Bueno, sí, pues. Pero no, sí. Y además la fecha, 28 de mayo, ni siquiera es 19 de abril. No, es que eso, o sea, porque no fue un error de dedo. No, exacto. Porque fue una fecha total, hasta el día y el mes. Cuando diferente. yo vi ayer que alguien puso que a los 89 años había muerto Legrá, pero ¿de dónde salió eso? Y veo que es en BoxRec. Yo estoy casi seguro, porque uno nunca puede estar seguro del todo, ojalá que alguna fuente de los que nos ven en España, ajá, que tenemos muchos amigos en España, nos pudieran confirmar de dónde salió ese dato y cuál es la fecha real de nacimiento de José Legrá. Aunque en otros deportes también ha pasado muchas veces con personas nacidas en Cuba, como que la fecha no es muy exacta. Exacto. Incluso hoy hay mucha gente que dice que King Kong Ortiz es más viejo de lo que yo soy de los que piensan también. Exacto. Así es. Pero bueno, menciono ese tema y también como una recordación honrosa pues a José Legrá. ¿Cómo no? Gran campeón mundial, 2 veces campeón mundial del peso pluma, también fue campeón de Europa y bueno, una gran figura, imagínense ustedes, 129 victorias tuvo Legrá con solamente 11 derrotas y 4 empates. Hay otro aspecto que quería comentar y es que leyendo los comentarios que hace la gente, hay alguien que se firma The God Gaming y había puesto que cómo quisiera recibir un saludo de Daniel Alonso. Y bueno. Yo le escribí, hombre hermano, dígame su nombre y yo le mando un saludo, hermano, por favor. Él se llama Javier
y vive en Alto Boquete, Chiriquí, Panamá. Así que, tremendo clima. hey, Javier, buen clima allá en Boquete, buen ambiente, buenas fresas. Boquete es una belleza. Un saludo para ti, gracias por ser nuestro seguidor. Imagino que te gusta mucho el boxeo, así que ¡bam! Claro que le gusta. Esto sí es pegar duro. Ese es uno de los que más escribe. Para Javier. Sí. Y hay un punto que he dejado para el final, Juan, porque hoy es 17 de julio. Ajá. Hoy se cumplen 50 años de la conquista del Campeonato Mundial Welter de Pipino Cuevas. Ok. Y esa conquista tiene muchísimas aristas de interés que quiero compartir con ustedes. Ese 17 de julio de 1976 en Mexicali, Pipino Cuevas tenía apenas 18 años. Pipino es de esos casos tipo Baby Arismendi, tipo Marco Antonio Barrera, de boxeadores que pelearon a los 13, 14 años, Juan. Así es. Ey, Pipino era un muchacho, no quiero decir un niño, pero un adolescente, cuando él debutó como profesional. Pero, Daniel, mira, un boxeador a los 18 años todavía no se ha terminado de desarrollar físicamente. Imagínate a los 14 Exacto, años cuando sí, debutó Pipino, y debutó perdiendo, lo noquearon. Y entonces, cuando llega esa pelea con el Cholo Espada, con Ángel Espada, que el Cholo Espada le había ganado el título a Clyde Gray y había hecho creo que 2 o 3 defensas ya. Sin embargo, Pipino venía de perder una decisión, creo que con Andy Price. Usted disculpen si me equivoco, pero por ahí, esa es la época, son en mediados de los años 70. Y va el Cholo Espada a Mexicali y Pipino lo noquea, Juan, en 2 o 3 asaltos, no me acuerdo bien. Sí, y fue una victoria contundente. Y Pipino se convirtió desde ese momento en el más joven campeón mundial de la categoría welter. Y no es de todos los tiempos porque Wilfredo Benítez se coronó a los 17 Exacto. en los superligeros. Pero eso que hizo Pipino Cueva y lo que hizo después de ahí, más de 10 defensas, hasta que perdió con Tommy Hearns. Correcto, Y imagínate. con Cholo Espada, Pipino le dio 2 oportunidades más al Cholo Espada y en la otra, y en las 2 lo noqueó. O sea que Pipino fue el némesis de un gran campeón como en su momento lo fue Ángel Cholo Espada. Como sabemos, Pipino fue rival del panameño Roberto Durán. Durán lo derrotó en una gran pelea y fue uno de los ex rivales que estuvieron en Panamá cuando le hicieron el homenaje a Roberto Durán. Cuando Pipino peleó con Durán, esa era la pelea como que los dos no venían en buen momento y era de que, bueno, esta vez para El que ganaba se mantenía en el paquete, Y el el que que no, perdía. sí. Así que 50 años han pasado. ¿Cómo pasa el 50 tiempo? años han pasado. Así que a don Pipino Isidro Cuevas González, llamado por algunos José Pipino Cuevas, ya explicamos que eso no es así. Pues mis mayores respetos, campeón desde Panamá para usted, 50 años de esa conquista grande verdaderamente, campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo, que fue el título que después perdió con Tommy Hearns. O sea que cuando pasó eso, ya yo estaba en la barriga de mi mamá. Porque Sí, porque tú naciste en enero del 77. Así es. Bueno. Alguien, mira, viste, puedes decir que yo la vi. O la escuché, Bueno. o la escuché, porque seguro mi papá la estaba viendo y mi mamá estaba ahí. Bueno, un gran campeón mexicano, ¿no? Así que, bueno, Juan, eso es lo que quería compartir contigo. ¿Algo Bueno, más? Perfecto. Bueno, entonces a esperar, pues, los partidos del tercer y cuarto lugar y la esperada Oye, final y del Mundial. Antes que se me olvide, Daniel, me comentaste que vas a visitar a Ismael Laguna, que está en serios problemas de salud. Bueno, sí, para que la gente sepa, ¿no? Por lo menos ya no están cuidados intensivos. Ya me dijo Mónica, su esposa, que pasó a sala en el 5º piso de geriatría del Hospital Santo Tomás, pero quiero ir a saludar a mi ídolo, a hablar con los doctores, a ver y qué. más o menos estar informado, ¿no? Porque Laguna es un símbolo para el boxeo panameño, así que seguimos orando por su salud. Y el primer gran ídolo, ¿no? Del boxeo panameño. Sí, el primer gran ídolo. gran. Sí, porque el primer ídolo del boxeo panameño se llamó el Chato Lombardo, José el Chato Lombardo. No llegó a campeón mundial, estoy hablando de la década, de hace 100 años les estoy hablando, de la década del 20 del siglo pasado. Exacto. Santanero, como lo fui yo en una parte de mi vida, yo vivía en Santana y Río Bajo, yo vengo de barrios populares, Juan, de barrios populares. Ey, tú disculpa que me salte. Ayer Luchito William entrevistó en el podcast
a Suppose. Así supo mi brother. Suppose es fuera de serie. Qué humildad, qué curioso ver cómo surgió Jan and Suppose, aquellas rivalidades con Nessie y los Sensacionales. Esto es toda una época del flow panameño, Juan. Así es. Tremendo, y lo disfruté, le escribí a Luchito y ven acá, tremendo podcast. Ellos en ese tiempo de que Suppose fue de que Kilimanjaro, que eran un grupo, y después se fue de que para los Guardianes. Exacto, todo eso habló. Oye, de todo habló, de electrodisco, de Sony Tape, de la... O sea, que uno habla a veces de que de pasiero que uno tiene, pero Suppose sí es mi amigo de verdad. No, o sea, yo que... chateo con Suppose, echamos, ¿sabes dónde él es súper popular? En Ecuador y en Perú. Sí. Él hace presentaciones allá todavía y que cantando las canciones de la cripta y eso. Pero es que es un tipazo, Suppose. Lo que es que yo me identifico con él porque él representa el barrio, hermano. La gente que no es panameña, ¿quién es? Suppose es un cantante. Un cantante, por supuesto. De reggae español. Pero le estaba hablando, Suppose, quedaste tú metido entre los ídolos, que estoy hablando de los ídolos del boxeo panameño, y quedó Suppose ahí metido. Pero bueno, no, el Chato Lombardo. El Chato Lombardo fue el primer ídolo del boxeo panameño, pero en una época hace 100 años, donde exacto. no había televisión, no había radio, no había nada, pero a la gente le gustaba vestirse como el Chato Lombardo, peinarse como el Chato Lombardo. Mira. Las panaderías tenían un pancito de moña que era pan Chato Lombardo. Oh. Sí. Ese era un ídolo. No llegó a disputar una eliminatoria de título mundial pluma, pero no llegó a campeón mundial. Yo en esas investigaciones que hacía en la biblioteca me encontré una vez con un artículo que Belisario Porras, el 3 veces presidente de la República de Panamá, escribió sobre el Chato Lombardo. Imagínate tú. Oye, el presidente Porras, y hablaba de que fue su hijo Demetrio, socialista, político panameño, que le dijo, no tienes papá, tienes que verte, y lo fueron a ver a la Plaza de Toros Vistalegre, que está ubicada donde hoy está el Hospital Santa Fe. Okay. Ahí quedaba la Plaza de Toros Vistalegre. Ahí peleó. Ahí por la avenida Frangipani. Por la avenida Frangipani, exactamente. Allí peleó el Chato Lombardo contra un peleador gringo radicado en Panamá que se llamaba Tony de Oro. Y tú vieras los epítetos, los halagos que le da Belisario Porras al Chato Lombardo, para que tú vieras. Después del Chato Lombardo hubo otro ídolo colonense, este era colonense, Chato era de aquí, de la capital, de Santana, que se llamaba John Finnegan. John Finnegan Cliffy. Ese era un ídolo, pero tan ídolo que cuando él peleaba en Panamá, había que meterle vagones a los trenes. Para que la gente de Colón pudiera ver bien chapot. La gente sabrá lo que significa chapot. Bien vestido. Bien chaneado. Exacto. Venía la gente de Colón en esos vagones para ver a John Finnegan pelear en el estadio. Porque cuando Laguna peleaba en el estadio, ¿qué significa pelear en el estadio? Que el estadio, cuando hablo del estadio, me refiero al Juan de Motenes a los Semena, al Estadio Olímpico. Porque la capacidad, la cantidad de gente no cabían en los 5.000 que cabían en el Neco de la Guardia. Exacto. Las peleas normales. No existía todavía el hoy llamado Roberto No Durán. existía, que existió en el 70, ¿no? Así es. Así que las peleas se hacían en el Neco de la Guardia, que era el gimnasio nacional, donde se jugaba baloncesto, voleibol, ese tipo de lucha cosas. libre. Lucha libre. Pero cuando peleaba Laguna, cuando peleaba Finnegan, esas peleas había que hacerlas en el estadio. Entonces, en los años 20, el Chato. En los años 40, Finnegan. En los años 60, Laguna. Laguna fue el que abrió la puerta a todos los grandes campeones que conocemos hoy, empezando por Roberto Durán. Por eso yo me refería a él como el gran ídolo, porque él fue el primero que fue campeón mundial. Y que fue campeón porque mundial. Panamá Brown no fue ídolo en Panamá. No, porque no hizo la carrera, mayor parte de su así es, campaña. así Fue es. ídolo en Europa. En Europa. Fue ídolo en Nueva York, en Estados Unidos, En en Francia, sobre Canadá, todo. en Noruega. En Francia sobre todo. En Francia, como no. Así que después, en los 80, Durán. Mira cómo se va, cómo va la espiral histórica. Oye, ¿por qué ha venido esta clase de historia? Pero bueno, Porque yo dije lo de Laguna y seguimos hablando de los eso. años Pero 20 bueno, el esto ha sido la Chato, mejor parte del programa. en los 40 Finnegan, en los 60 Laguna, en los 80 Durán ganándole a Lennart. Sí. Imagínense ustedes, claro, ya no creo que nosotros vayamos
a tener la dicha de ver un boxeador panameño más grande que Roberto Durán. Yo no creo. Yo no creo. Roberto es que Durán sería el equivalente que ponte que un panameño ahora le ganara a Terence Crawford. Algo así. No, exactamente, Sí, sin exagerar. sí. Y ya después de Durán, pues vinieron muchos otros destacados boxeadores, algunos que por coincidir con Durán nunca pudieron llegar a la Como categoría Zapata y de ellos, Pedrosa. como Zapata y Pedrosa. Sí, así es. Exactamente. Zapata y Pedrosa hubieran estado 20 años antes o 20 años después, y hubieran sido por ídolos supuesto. también. Y después, entonces, ya en los 2000, llegó la posibilidad del quinto ídolo, Que fue la Araña Vázquez. Roberto La Araña Vázquez. Y casi que lo logra porque él logró incorporar mucha gente nueva al boxeo. Los escenarios del boxeo cambiaron, ya eran Figali, ya eran Es que Atlapa. tú sabes, para mí, pues, qué es lo que diferencia a un gran boxeador o a un boxeador que es considerado un ídolo, que gente que no ve boxeo Sí, le gusta lo va a ver. y lo va a ver. Porque yo Lo me va acuerdo a ver. cuando la Araña peleaba, a mí me llamaban amigos, incluso hasta amigas mías mujeres. Dije, Juan Carlos, tú me podrás conseguir un boleto barato para... Ey, y los niños vestidos de, Sí, de sí. Spider-Man Exacto. y toda la gente, Sí, y sí, tú sí. veías gente que, pero esta gente no es la gente tradicional. Exacto. Ese era Roberto Y La también Araña hubo Vázquez. otro posible, Daniel, del Nica Concepción también. El Nica Tuvo ahí- pudo también. tuvo también. Sí, Esos han sido los dos más Porque cercanos. el Nica despegó con lo del primer guerrero, Sí, que fue un reality. con un gran impacto, un reality. Sí, estuvo cerca también Sí. el Nica. Pero bueno, ahí están, qué bueno. Que si Roberto en la revancha con Sakata en Japón se lo gana, Sí, todo cambiaba, Juan. así es. Todo hubiese cambiado. Pero bueno, Roberto La Araña Vázquez y Luis Miguel El Nica Concepción también pudieron haber sido ocupado ese puesto del quinto ídolo. Y el quinto ídolo, recuerden, los ídolos, ídolo viene de idolatría. No necesariamente es el que tiene el mejor récord o el que tiene el que pega más duro. No, es aquel que logra despertar. Un ídolo es aquel que logra despertar en la afición esa pasión que va más allá del promedio. Es como, por ejemplo, ahora mismo en el fútbol, Cristiano Ronaldo y Messi, ellos son ídolos, incluso los fanáticos, ellos hasta se agarran a golpes. Tú sabes que uno de nuestros televidentes, que es Ley Marcial, o cibernauta, Tomás Herrera, el hombre de la salsa y los tatuajes. Idolatra a Cristiano Ronaldo, incluso se pelea con sus amigos y le dicen que Messi es mejor. Mira tú. Sí, sí, sí. Oye, pero bueno, no esperaba hablar yo de la tampoco. historia de los ídolos del Pero boxeo bueno, panameño, pero eso hay otro eso no- ídolo, Ajá. pero de la lucha libre. El ídolo. El ídolo. Sí. Oh, y ahí cerca de él, Sandokan, Sandokan, así es. Osvaldo Espinosa. Así es. Esa fue la gran época de la lucha libre panameña, con el reconocimiento, por ejemplo, a Sergio Galvez, a Joe Panther, al Olímpico, a Ventarrón, a Chamaco Castro, A Lincoln McClure, ¿cómo era que se a llama? Mr. Panamá, que trabajó aquí, que fue fundador de este programa con tu papá, Así con es. Juan Carlos Tapia. Ey, entonces, Todo bien. para, porque si no yo sigo aquí hablando de los que también pudieron y no llegan. Pero bueno, entonces con John Cena detrás de cámaras, gracias a Miguel Remón, Miguel Salerno, hombre. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo confundo? ¿Por qué yo confundo? No sé. No pesan lo mismo. No, No tienen la misma edad. no. No, pero ¿por qué los No confundo? sé, desde que quiere mucho a Remón. Pero la verdad que sí, Sí, lo aprecio mucho, es un gran amigo de esta casa. No, Miguel Salerno, que yo creo que aprovecha todas estas tertulias para ir aprendiendo Sí, claro. bastante. Hoy le decía yo casualmente, él me dijo algo así como, yo no sabía esto. Yo, papá, hay muchísimas cosas que usted no sabe en la más, rica hay cosas historia que del boxeo, nosotros no sabemos que que tú- nosotros mismos no Sí, sabemos, así ¿no? es. Y supuestamente somos los hacks. Exacto. Bueno, entonces en nombre de todos nosotros, muchas gracias por habernos acompañado en este diversificado round de estudio.